ya, ahora sí empezamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para obrar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a comenzar esta segunda charla, que sería hablar de la Santísima Virgen en el Nuevo Testamento. Recuerden, la otra vez hablamos del Antiguo Testamento y hablamos de algunos pasajes, como la Virgen María era ese tipo que aparece en el Antiguo Testamento, ya fue vislumbrada en las profecías, estaba en el Génesis 3, ¿verdad? Ese protoevangelio, que ya nos hablaba de esa confrontación entre la mujer y el dragón, y ahora, bueno, pues ya pasamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con los evangelios, ¿verdad? Los evangelios tenemos los tres primeros, que son los sinópticos, porque usted los pone en tres líneas, casi son paralelos, son muy semejantes, tienen algunas discrepancias, pero son casi iguales. Y después está el de San Juan, que todo lo que no dicen los otros tres, lo dice. Él siempre es una anotación distinta, lo que no han dicho los tres, lo dice. Vamos a empezar con los evangelios de la infancia, que es esos detalles de la vida de Jesús cuando era un niño. Sobre todo tenemos, pues, más detalles en Lucas, ¿verdad? Y ahí vamos viendo poco a poco cómo se va vislumbrando la vida de Jesús. Pero es una lectura midrástica, que dirían, viendo lo que estaban diciendo los antiguos, lo que nos decía el Antiguo Testamento y cómo se está aplicando a Jesucristo. ¿Sí? Lo primero que tenemos ahí, pues, es, sobre todo, pues la Anunciación, ¿verdad? La Anunciación de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos varios momentos, pero antes empezamos con la genealogía de Jesús. San Mateo, cuando nos habla de la genealogía de Jesús, si nosotros leemos las genealogías, nos dicen ya esa promesa que venía del Antiguo Testamento, esa promesa de que el Mesías nacería de la casa de David, que sería descendiente de Abraham. ¿Y cómo dice así? Vemos en Mateo que dice, Abraham fue padre de Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá. Así. Pero hay que hacer una alusión bien clara. Jacob engendró a José. Ya dice esposo de María. ¿De acuerdo? No dice engendró, no, esposo de María. De la cual nació Jesús, llamado Cristo. ¿De acuerdo? Ahí tenemos cómo la genealogía nos llega a José. José, que pertenece a la casa de David. Entonces, al ser Jesús ese hijo de José, entonces también tiene ese título de José, que es descendiente de David. ¿De acuerdo? Vamos a ver más adelante que la Santísima Virgen María, como vemos en la visitación, Santa Isabel estaba emparentada con la rama sacerdotal levítica. Entonces, Jesús es, por un lado, sacerdote y por otro, rey. ¿De acuerdo? Por María sería sacerdotal y por José sería rey David. Ahí tenemos la Anunciación. La Anunciación en Lucas 1, vemos cómo son 10 momentos que aparece la Anunciación, la genealogía primero, la Anunciación, la visitación, el nacimiento en Belén, los pastores, todas esas cosas. Vamos primero a esa Anunciación. María, que dice, en el sexto mes, dice cuándo y dónde. Sucedió en la ciudad, el ángel, que es el emisario de Dios. Primero da veracidad, da una historia, un lugar, dónde y cuándo. María, ahí está. Y llega un ángel, que es el emisario del Señor. Recuerda, en el Antiguo Testamento Dios siempre utilizaba intermediarios. Siempre utilizaban el ángel de Yahvé,
el ángel del Señor o los profetas. Con María ya se acabó eso. El último es el ángel, y después de eso ya no nos habla Dios a través de ángeles, sino nos habla a través de su Hijo, que es su palabra hecha carne, ¿verdad? Dios, dice en Hebreos, nos habló por los profetas, pero ahora nos ha hablado por su Hijo. Entonces, María, ¿verdad?, que engendra a Jesús, ese Dios y hombre. Jesús, que es el Hijo de Dios y el Hijo de María. ¿Cómo se llama el ángel? Gabriel. Igual que en Daniel. ¿Quién es Gabriel? Gabriel en Daniel también es el ángel que explica las profecías. Igual a María la explica. ¿Cómo va a ser eso? Porque dice, ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Dice, no temas, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el Altísimo te cubrirá con su sombra, todo eso. Y dice, María estaba desposada. Una virgen desposada. Primero dice que es virgen. Entonces, es una mujer que está virgen a esa edad. Nosotros ya, los católicos, vemos como esa consagración a Dios, que María pertenece solo a Dios, lo vimos en el Antiguo Testamento, ese pozo cerrado, ese jardín solo para Dios, pero estaba desposada. El desposorio era el compromiso, que era muy formal entre los judíos, es como el anillo de compromiso actualmente hay que se da, pues ya, pero tenía unas implicaciones también legales, ¿sí? Entonces ya eran como esposos, casi casi. Y desposado con un hombre llamado José. ¿De dónde? De la familia de David. Importante, porque José va a ser ese padre putativo. Las promesas que Dios había hecho a Abraham, de ti saldrá un gran pueblo, llegará el Mesías, que se unirán todos los pueblos serán bendecidos por ti. Y lo mismo también en David, y tu reino no tendrá fin, ahí está. Y María, pues estamos viendo, ¿es de la casa de David? No, parece ser que es de la casa, tiene parentesco con Isabel, pertenece a la casa de Aarón, entonces más bien familia sacerdotal, ¿no? Jesús, que es sumo sacerdote, como vemos también en Hebreos. Entonces, San Lucas nos presenta a José, que es ese descendiente de la familia de David, y entonces es el rey Mesías. Sin embargo, por parte de María, sería ese Mesías arónico, ese Mesías sacerdotal. Cristo es sacerdote y rey. ¿Y qué le dice el ángel? Jaire, que jaritomene, alégrate, llena de gracia. Ese alegrarse, ese regocijarse en el Señor, nos habla mucho de los antiguos profetas, de Sofonías, de Zacarías, que nos dice, regocíjate, salta de gozo, hija de Jerusalén. Esa es María, la hija de Jerusalén. Pero dice para nosotros decimos Ave María o Dios te salve María, un saludo. Pero el saludo que le dio el ángel a María, ese jaire, ese alégrate, solo se daba a las reinas. ¿De acuerdo? No era un hola, no, es un saludo que solo estaba dedicado a las reinas. Y le dice que jaritomene, llena de gracia, hecha de gracia, que estaba en la presencia de Dios en ella, una gracia que recibía desde siempre. Antes de la visita del ángel ya estaba llena de gracia. Y de ahí sacamos el dogma de la Inmaculada Concepción. El ángel le cambia el nombre. A los grandes personajes bíblicos, Dios les cambia el nombre. Por ejemplo, a Pedro, a los grandes hombres del Antiguo Testamento, a Abraham, a Jacob, a Sara, Dios les cambia el nombre. Y a María, Dios le cambia el nombre. Le llama Quejaritomene, llena de gracia. Así como le está diciendo que Dios, la gracia de Dios siempre ha estado en ella. Siempre. No es que de repente recibió la gracia de Dios, sino que siempre tuvo la gracia. Ese Jaire Quejaritomene es un participio de pasado Quejaritomene, que es la plenitud de gracia, que excluye todo lo malo, todo el pecado. Por eso, ¿por qué? Porque María tiene que concebir a Cristo, que es el antipecado sin pecado. Entonces, María concibió y la cual nació ese Jesús, un verdadero bebé, un verdadero hombre. Entonces, la dice, alégrate, llena de gracia. Y ella se turbó. Dice, el Señor está contigo. Es muy importante esa palabra, el Señor está contigo, porque nos habla, a Abraham le dijo también eso, a Moisés le dijo también eso, a David, a Josué, a Jacob, a los grandes personajes, le dice, Dios está contigo, el ángel del Señor. A María, ese gran personaje del Nuevo Testamento, dice, Dios está contigo. Y ella se turbó. ¿Se turbó por qué? Porque escuchaba muchas alabanzas.
vio el favor de Dios y ella pues tenía un corazón humilde y se asombró de tanta alabanza. Tanta alabanza que Dios la hace en ella. ¿No? Y dice, has hallado gracia delante de Dios. Eso se lo dice a dos personajes en el Antiguo Testamento, que es a Moisés y a Noé. Han hallado gracia delante de Dios. Dios escoge para María el plan de salvación. Dios la escoge desde siempre. Y le dice, ¿qué vas a hacer? Concebirás y darás a luz. Y nos está recordando lo que vimos en el anterior módulo, que era Isaías 7:14. He aquí que una virgen concebirá y dará luz. Ahí está. La mujer en la cual se realizan las promesas del Antiguo Testamento. ¿Y qué dice? Y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese Dios que salva. La Virgen le da el nombre al niño. ¿Por qué? Porque le pertenece a María. Entonces, ahí vemos cómo San Lucas nos va en ese pequeño relato, ¿verdad? Nos manifiesta tantas cosas que nos está hablando de María. Y María que dice, hágase en mí según tu palabra. Que se cumpla lo que tú has dicho. Claro, el ángel cuando le explica, le dice que el Espíritu de Dios vendrá sobre ella, que sin dejar de ser virgen será madre, será como esa sombra, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, estaba en el día, ¿verdad?, había una nube que lo cubría, ¿verdad?, para que no tuviera calor. Entonces, esa nube del Antiguo Testamento, esa nube que viene sobre María, el Espíritu Santo. Y también cuando Moisés entraba en el templo en la tienda de la reunión, bajaba, ¿verdad?, la nube, que era la presencia de Dios. Entonces, esa nube de la que habla el ángel María lo entendió muy bien, es esa presencia de Dios. ¿Y qué hizo María? Pues tenemos a renglón seguido la visitación. Ese anastasia, que es levantarse, pero vigorosamente, o sea, se puso y fue a visitar a Isabel. Ese impulso misionero. María es la primera misionera, ¿por qué? Porque tiene a Cristo, a la palabra, y la palabra la va a manifestar. Entonces, esa es María. María que va a llevar a Jesús a los demás. Y como habíamos visto, ¿verdad?, en la anterior clase, nos acuerda el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza que va de Judea, que llega a Judea. El Arca de la Alianza, la nueva Arca, ¿verdad?, donde está ese maná, que es Jesús, el pan de vida, que es ese juez que dominará las naciones, porque es la vara de Aarón, ¿verdad? Y el que es las tablas de los 10 mandamientos, porque es la nueva ley y el profeta. Entonces María, que es esa nueva Arca de la Alianza, va de Nazaret a Jerusalén, a Judea. ¿Y cómo va? Llena de gozo. Y transmite el gozo. Y es gozo para el Antiguo Testamento, para David y para todo el pueblo. Cuando María entra en casa de Zacarías, saluda a Isabel y se llena de gozo Isabel y el Bautista. Y al entrar en la casa de Odeón, el Arca de la Alianza, la llena de bendiciones. Cuando la nueva Arca de la Alianza llega a la casa de Zacarías, trae esa bendición, que es la bendición a Dios, el Rey bendito. Y cuando el rey David, dice, ¿cómo voy a traer yo a mi casa el arca de Yahvé? Isabel dice, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Venga a verme. Dice lo mismo, ¿verdad? Y el arca estuvo 3 meses en la casa de Odeón, y estuvo 3 meses en la casa de Zacarías. Y después vamos a ver que esa arca, ¿verdad?, que se va a perder en el Antiguo Testamento, va a aparecer, ¿verdad?, en el Apocalipsis 11, que después lo vamos a ver, que es esa imagen también de la Santísima Virgen. Entonces, ahí tenemos otra imagen de María, ¿verdad? Más adelante seguimos con San Lucas. Está el censo y el nacimiento de Jesús. Y los pastores. Entonces, cuando hablamos del censo, ¿qué está haciendo María? Está obedeciendo. Obedeciendo, pues, a un rey y obedeciendo una profecía, porque, como habíamos visto, y tú, Belén, tierra de Efratá, no eres la menor entre los clanes de Israel, porque en ti nacerá el pastor de Israel, el Mesías. Entonces, ya, eso, aunque María fue un sacrificio, estaba cumpliendo esas promesas. ¿Y qué pasó? Que el ángel del Señor se desaparece a los pastores, les dice, os anuncio una gran noticia. Os ha nacido el Salvador, el que es el Mesías, el Señor. Y lo encontraréis, y ahí le da una señal. Les da una señal. Dice,
envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Y qué hicieron? Pues fueron y hallaron ¿a quién? A la primera, a María, a José y al niño acostado en un pesebre. Ahí está. Fueron y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Encontraron a María y, como estábamos diciendo en el Antiguo Testamento, bien importante, ¿a quién encontraron? A la madre del rey. Cuando luego vamos a hablar que llegan los reyes, lo mismo. ¿Con quién se encuentran? Encuentran al niño y a su madre, la madre del rey, la reina. Ahí está. Entonces, tenemos esa presentación. Luego, Jesús, que es presentado en el templo. Y ahí, ¿de qué nos está hablando? Pues de esa espada de dolor. Jesús, que le dice que es bandera discutida, esa piedra sobre la que pues muchos pueblos van a tropezar, muchos van a tropezar porque o la aceptamos o no la aceptamos. Entonces hay que aceptar a Cristo, y a María le profetizan que una espada de dolor atravesará su alma. Un momentito, perdón, que estaba apagando la computadora. Entonces, María ya la pronostica, ya la predicen que una espada de dolor. Eso lo vamos a ver más adelante, ya no en San Lucas, sí, no en San Juan, ¿no? Entonces, ahí está. El Antiguo Testamento que ve al Mesías entrar en el templo de Jerusalén, ¿no? Esa imagen, ¿verdad?, de esos dos ancianos que descubren la presencia de Dios. Ahí, en ese niño. En ese Mesías que va a estar ahí, que iba a llegar, que iba a entrar al templo, ya entró en el templo, ya está ahí. Jesús, cuando es presentado en el templo, y ahí está la oración de Simeón, ¿verdad? Y dice, ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Esa promesa mesiánica para siempre, para todas las naciones, y gloria de Israel. Ese es un canto. Si vamos a otro canto, que es el canto de la Santísima Virgen María, ¿se acuerdan que después de visitar a Isabel, perdón que vaya para atrás, María, ¿qué hace? Hace ese canto de alabanza, ese canto de que el Señor ha hecho obras grandes en ella, que nos recuerda mucho el canto de Ana, ¿verdad? Ana, que era estéril, y Dios le concedió tener un hijo. Y por eso canta y agradece a Dios, nuestro Señor. María, que utilizando una parte de ese canto, lo cambia, ¿verdad? Y agradece a Dios nuestro Señor el que, bueno, pues se ha fijado en qué, en la humillación de su esclava. Y algo importante aquí, María aparece como profetisa. Dice, y todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Nosotros cada vez que llamamos bienaventurada a la Santísima Virgen María, estamos cumpliendo eso que Dios nos estaba diciendo a través de ella. Ella agradeció, ¿verdad? En 1 Samuel aparece el canto de Ana, y María que se alegra en Dios, que es el Salvador de ¿quién? De Israel, que es el Salvador de la Iglesia, que es el Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque Dios ha obrado obras grandes en lo pequeño, en lo sencillo, en lo sencillo. Y ahí está hablando de lo contrario a Adán y Eva, que seréis como dioses. Ellos que querían lo grande, María que es la esclava. Y por eso la profecía, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Entonces, ahí está, vemos como María, y más adelante, al final ya, Jesús en el templo, ¿verdad? Se nos presenta San Lucas, el niño Jesús, perdido en el templo. Uno dice, ay, ¿cómo se puede perder? Bueno, pues se perdió porque las peregrinaciones iban por un lado las mujeres y por todos los hombres, ¿no? Entonces, como era un niño de 12 años, podía estar tanto con los hombres como con las mujeres. Entonces, José diría, está con María, y María diría, está con José. Y después de caminar, un día se dieron cuenta, ay, pues no está contigo. José no está contigo, no. Contigo María, no. Se nos perdió, regresemos, ¿no? Y entonces regresaron y lo encontraron en el templo, enseñando. Y lo más curioso aquí es que, ¿quién se acerca a Jesús? No es José, es María. ¿Y qué dice María? Tu padre y yo te andábamos buscando. ¿Cómo nos haces esto? Y ya Jesús tenía ya esa idea de que iba a ser el Mesías. ¿No sabíais que debía de estar en las cosas de mi padre? ¿Pero qué hizo? No se quedó en el templo. Él cumplió la voluntad de Dios. Y entonces,
Jesús regresa a Nazaret. Y sigue obedeciéndoles. Pero, dice el evangelista, pero María guardaba todas esas cosas en su corazón. María, que siempre estaba ahí dándole vueltas a eso. Se dice que San Lucas posiblemente conocía a la Santísima Virgen María, porque en el inicio de su evangelio dice que él había hablado con los que habían vivido junto a Jesús, posiblemente conoció todo esto de boca de María, y pues le explicaba, por eso dijo, y lo guardaba en su corazón, porque como buena mamá guardaba cada detalle. Entonces esos detalles que aparecen plasmados ahí en San Lucas, pues ahí están. Son esos detalles, ¿verdad?, de la vida de María. Más adelante vamos a ver en la vida pública de Jesús que, bueno, podríamos decir muchas cosas, pero en la vida pública de Jesús aparecen sobre todo algunas flachazos, así. Por ejemplo, cuando Jesús llega a Nazaret, ¿verdad? Eso aparece en Marcos, en Mateo y en Lucas, los tres. Y dice que llega y pues su madre y van a buscarle su madre y sus hermanos. Y entonces, dice, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y te buscan. ¿Y qué dice Jesús? Estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Dice, ¿ah, es un desprecio? No, todo lo contrario. Es una alabanza a María. Estos son todos los que cumplen la voluntad de Dios. Y más adelante se nos dice también en Marcos, perdón, que Jesús estaba eufórico, fuera de sí, ¿no? Y entonces, en Marcos 6 dice que enseñando en la sinagoga, ¿verdad? Primero estaba eufórico, y van dice, sus hermanos, sus parientes, y su madre piensan que está loco. Ahí se llevaron a María los parientes, porque antiguamente recuerden que los parientes era todo, vivían como gran familia, ¿no? Entonces, si los parientes decían que eso estaba mal, ¿con quién te tenías que casar? Te casabas. ¿Con quién lo que tenías que hacer? Hacías. Entonces, Jesús se salió de esa escuela de parientes y entonces dijeron, no, vamos a regresarle porque está eufórico, está demasiado fuera de sí. Más adelante también nos habla cuando Jesús va a la sinagoga y enseñó y dejaba a todos atónitos, ¿verdad? Por lo que decía, por las palabras, nos dice, este es el hijo del carpintero, no es el hijo de María. Ahí está. Y sus parientes no viven entre nosotros. Entonces, vemos eso de parientes, pues todos lo entendemos, ¿verdad? Los protestantes de los hermanos de Jesús, todo lo que quiera, pero no son los hermanos de Jesús, son los parientes de Jesús. Entonces, ahí está. Vamos ahora a pasar al Evangelio de San Juan. En San Juan vemos que aparece María al inicio y al final del Evangelio. ¿Cómo empiezan los sinópticos? Los sinópticos empiezan con el bautismo de Cristo, ¿verdad? O empiezan con el nacimiento y bautismo de Jesús. ¿Y qué es el bautismo? ¿Quién habla? El Padre, Dios. Este es mi hijo predilecto, escúchenle. San Juan no empieza con el bautismo, empieza con las bodas de Caná. Y ya que fue invitada María, ¿verdad?, a esas bodas. Y así como Dios había dicho, escúchenle, es mi hijo, María que dice, hagan lo que mi hijo les diga. Y dice, después de que hizo ese milagrazo de las bodas de Caná, María que intercede, ¿verdad? Como las mujeres del Antiguo Testamento, intercedieron, María intercede ante su hijo, hijo, no tiene vino, qué vergüenza. Y a ti y a mí, ¿qué nos va? ¿Qué dice María? Hagan lo que mi hijo les diga. Y Jesús hizo el milagro. Y entonces, ¿qué dice el evangelista? Y manifestó su gloria. Ahí, entonces el milagro manifestó la gloria. Aparece María ahí, y aparece María ¿dónde? Al pie de la cruz. Padre, se nos congeló, vamos a esperar un momentico. A veces le pasa cuando está en el colegio. Tiene el micrófono apagado, padre. Espérese un segundito. Listo.
Muy bien. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que a nadie se la llama así mujer. Solo, únicamente, exclusivamente a Eva. Se la llama mujer. ¿Por qué? Porque es la madre de los vivientes. Y a María se la llama mujer porque es la madre de los vivientes también. Pero de los nuevos vivientes, los que viven en Cristo, el nuevo nacimiento, los cristianos. Cuando Jesús dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, no solo se preocupa por María, sino que nos da a conocer algo más. Juan el Bautista, cuando vio pasar a Jesús, dijo, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Jesús en la cruz nos está diciendo, ahí está María, tu madre, madre de los creyentes. Y Juan es esa imagen de todos los creyentes. El creyente por antonomasia, el que fue fiel hasta la cruz. Ahí. Entonces, ahí está María. Entonces, vemos que en San Juan aparece la Santísima Virgen ahí en esas dos partes. En Hechos de los Apóstoles, que también es de San Lucas, aparece María. Dice el profeta que herirán al pastor y se dispersará el rebaño. Pero María los convoca en la oración. ¿No? Y están todos juntos, unidos en oración. Si nosotros vemos el texto de los Hechos, de los Apóstoles, está dividido, dice, estaban los apóstoles, los hermanos de Jesús, María y algunas mujeres. O sea, a cada uno le da su importancia. Estaban los hermanos de Jesús, los discípulos, porque Jesús lo dice, a Santa María Magdalena, di a mis hermanos, porque ya somos hermanos en Cristo, somos hijos del Padre, por su resurrección. Entonces, esos hermanos de Jesús, ahí están los discípulos, están los apóstoles, está María y algunas mujeres. Cada uno tiene su importancia, y ahí está María, en oración junto con todos, y tiene su importancia. No es una más, no es un apóstol, no es una discípula, no está con las demás mujeres, es María, la madre de Jesús. Y al inicio de la iglesia, ahí está María. María que se hace presente, que está ahí al lado de todos, al lado nuestro, en la oración, intercediendo por nosotros. Está en 1.14 y dice así, todos perseveran juntos en oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de algunos de sus hermanos. Ahí está. Si vemos luego en las cartas de San Pablo, también en Gálatas 4, 4 y 5, dice que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ay, vale, pero esto solo es una pincelada, sí, pero nos está recordando al profeta Natán, ¿verdad? A David, ¿verdad? A esa que Dios decretó antes de la creación del mundo la encarnación de su Hijo. Eso nos lo dice en Éfesos 1:4. Y bueno, pues sabemos que Pablo habló con los discípulos y habló con Juan. Y en ese momento Juan tenía consigo a la Santísima Virgen María. Seguro que le había hablado de la Santísima Virgen María y había hablado, hasta podía haber hablado con María. Pero, ¿qué nos está diciendo aquí en Gálatas? Que Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Para decir que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Nacido de mujer. Y eso lo recalca, es bien importante. Aunque sea una frasecita así corta, es bien importante porque nos está diciendo que María es esa mujer. Que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Si vamos más adelante, en Efesios 1, 3 y también en Romanos, mejor en Romanos 8:30 dice, a los que predestinó, a esos también los llamó. Y a los que llamó, a estos los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Padre, ¿y eso qué significa? Pues hablando de la ascensión de la Virgen. A los que les predestinó, ¿a quién predestinó? Antes de la creación del mundo, cada uno de nosotros estamos pensados por Dios. Y cuanto más, su Santísima Madre. Entonces, a los que predestinó, también los llamó. ¿A quién llamó? A María. Esa llamada de María que hemos visto en San Lucas. Y a los que llamó, justificó, o sea, los santificó. ¿A quién es que es la más santa? Santísima Virgen. Ella la llena de gracia. Y a los que justificó, a los que hizo muy santos, también los glorificó.
estamos hablando de la extensión de María. Cuando María sube al cielo es porque es llena de gracia, es santa, porque Dios la llamó y porque Dios desde toda la eternidad la predestinó para ser su madre. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos también, estamos hablando un poco de la asunción de la Santísima Virgen María. En Apocalipsis 12:1 vemos que ahí está pues también esa imagen de María y esa imagen del demonio, de la serpiente antigua, del dragón, ¿no? Eso que nos habla de Génesis, ¿verdad? Génesis 3, cuando dice contener amistad entre la mujer y el dragón. Y ahí aparece esa imagen de la mujer y esa imagen del dragón. María, esa figura, ¿verdad? Es esa mujer, esa arca de la nueva alianza, esa arca de Dios. El arca era de oro. María está revestida de sol, con la luna bajo sus pies. ¿Está donde? En el cielo, ¿verdad? Y está coronada de estrellas, es reina. Y es reina del cielo. Pero usted me pueden decir, sobre todo dicen los hermanos protestantes, no, pero es una imagen de la iglesia. Ajá, vale, perfecto. Y entonces, pero tú sigues. Y en el versículo 5 dice, ¿y dio a luz? ¿A quién? A un varón. La iglesia no da luz. Sabemos quién es la madre, sabiendo quién es el hijo. Y dice, un varón que regirá a todas las naciones, entonces, y que fue luego tomado por Dios. Entonces, María, ahí esa imagen es María, que es revestida de sol, revestida de la gloria de Dios, sobre todo sobre el tiempo, que es la luna que marcaba los tiempos del Antiguo Testamento, rodeada de estrellas, en el cielo, glorificada, ¿verdad? Como hemos visto en Romanos, y esa imagen, que da luz un hijo. Y la mujer, ¿verdad? Es llevada al desierto, dice el Apocalipsis, a un lugar preparada por Dios. Y se le da, dice, 2 águilas grandes, de águila, ¿verdad? Se le dio, o sea, no las tenía, se le dio las 2 águilas, ¿verdad? Grandes, porque las águilas son las que remontan más arriba, es para llegar a las alturas, ¿no? Se la dio esa glorificación de María. Si ustedes van a Quito, en Ecuador, aparece la imagen de la Inmaculada con 2 alas, que es esta imagen del Apocalipsis también, ¿no? Esa asunción de la Santísima Virgen María. Dios que la sube, la da las alas para llegar al cielo. Y la lleva al desierto. Y ahí hay una batalla. Miguel y sus ángeles y el dragón. Y cuando el dragón quiere luchar contra la serpiente, perdón, el dragón, la serpiente quiere luchar contra María, no puede. Y como no puede, pues despechada, el dragón primordial, la serpiente, se va a luchar contra los hijos, porque no puede hacer nada contra la madre. Entonces, María, que por eso pisa, ¿verdad? Ahí vemos que pisa a la serpiente, como dice el Antiguo Testamento, Génesis 3. Entonces, esas son las imágenes de María. María que en San Lucas aparece como esa mujer, esa virgen, parceros, que da luz un hijo, que le pondrá por nombre Jesús. En Mateo, ¿verdad? Que vemos esa concepción virginal de María, porque a José se lo dice, ¿verdad? Le dice a José, parirá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Porque según la ley de Israel, el papá, ¿verdad? Es el que ponía el nombre al hijo. Cuando le ponía el nombre es que lo aceptaba. Y entonces pasaba a ser su hijo. Si era un hijo adoptivo también. Por eso José, ¿verdad? Se llama Pepe, porque es padre putativo. Se creía que era hijo de José. Entonces, ahí está. María, ¿verdad? Que tuvo a Jesús virginalmente, que es, hemos visto, llena de gracia, la que jeritomene, la que acepta el plan de Dios, la que acoge el plan de Dios en su vida, que es inmaculada, que va a ser subida al cielo, y ella que padeció esos dolores, ¿verdad? Que la profetizó el profeta Simeón, una espada atravesará tu corazón. Cuando estaba ahí, al pie de la cruz. Y ahí al pie de la cruz, María es madre de los vivientes, los nuevos vivientes, los que viven en la gracia de Dios, en la amistad de Dios, los cristianos. Yo siempre digo, ¿verdad? Esto lo hago siempre en las meditaciones, que cuando subió María al Calvario, subió con un hijo por el cual no sufrió. Ella sufrió pero no lo hizo sufrir. Le hicieron sufrir a su hijo y ella sufrió esos dolores por su hijo. Pero ese hijo nunca le hizo daño. El nacimiento de Jesús fue virginal, fue sin dolor. Pero cuando bajó del Calvario, bajó sin ese hijo visiblemente, porque ya había muerto,
pero bajó con millones de hijos. Y ese nacimiento fue muy duro, fue el Calvario. Es madre de todos nosotros en el Calvario, ahí, al pie de la cruz. Ese fue su parto, un parto lleno de dolor, con el corazón atravesado. Por eso María siempre está en la iglesia, siempre está alentándonos para convertirnos, para acercarnos a Dios, para ir al cielo, porque ese sufrimiento tan grande de ella, ese sufrimiento tan grande de su hijo, fue para salvarnos. Y ella lo que quiere es salvarnos a cada uno de nosotros, porque somos sus hijos. ¿Y qué quiere una madre? Pues que sus hijos estén con ella. ¿Y qué quiere María? Pues que todos nosotros, sus hijos, estemos con ella en el cielo. Por eso María es esa madre de misericordia, esa madre de piedad, esa madre de ternura, esa madre que siempre está ahí buscando nuestra salvación, buscando nuestra conversión. Y cada vez que se aparece la Santísima Virgen María, una de sus apariciones aprobadas, que hay muchas, que nos pide siempre rezar para hacernos más semejantes a Dios, para ser amigos de Dios y pedir por los pecadores, para que ellos se conviertan. Que quiere ser madre de todos, madre feliz con todos sus hijos en la casa de la madre y del padre, que es el cielo. Y bueno, y en el Apocalipsis al final tenemos a María, esa arca, ¿verdad? Porque aparece la imagen del arca, la imagen de María, ¿verdad? Esa arca que aparece ya después del Antiguo Testamento, que apareció ahí, apareció al fin de los tiempos, y es esa imagen de María, ¿verdad? Que es también la madre de la iglesia, que es la madre de Jesús, que es nuestra madre y que pues está en el cielo asunta ya en cuerpo y alma. Ella que está ya gozando con nuestro Señor Jesucristo e intercediendo por nosotros, como las reinas, ¿verdad? Como las reinas que siempre interceden, ella como reina de ser gran rey, intercede por sus hijos. Bueno, pues hasta aquí, porque si no, podemos hablar muchas cosas de María, ¿verdad? Como decía San Bernardo de Claraval, nunca es suficiente hablar. Entonces podemos decir muchas cosas de María. Ya, más adelante hablaremos de cómo es qué hace María dentro de la iglesia. Pues bueno, si hay alguna pregunta que yo pueda responderles, adelante. Creo que no ha sido tan denso, ¿verdad?, como la otra vez. No, Padre, buenas tardes. Permítame hacer un par de preguntas. Sí, esto no ha sido tan denso porque estamos más familiarizados con el Nuevo Testamento. Por supuesto, las frases que usted da o las referencias las hemos recordado o las tengo presentes. Padre, pero en la charla esta y la página anterior, usted habló o comentó que la Virgen María era hija de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y allí yo choco, o sea, me parece como que no termino de entender el sentido de lo que usted hizo. Ajá, bueno. Y lo otro es... es, la segunda pregunta. La segunda pregunta, padre, para terminar esto es, está bien que o sea, Dios le asigna nuevos nombres a ciertas determinadas personalidades dentro de la vida de la Sagrada Familia o de las Sagradas Escrituras, pero también es cierto que en un momento dado habla que van a ser en Emaús y será llamado Hijo de Dios y nunca Jesucristo. Son dos dudas que siempre me han seguido. Y claro, en este momento quisiera aprovechar la oportunidad que usted siempre habla de otros nombres o otras referencias a personajes bíblicos. Gracias, Padre. Muy bien. Decimos que María es hija de su hijo, ese es el término que utilizaba San Agustín, porque por la gracia. O sea, recuerde, hay dos modos de salvar un alma. Una es por la conversión y otra es no dejándola caer. Todos hemos sido redimidos por Cristo. Todos. También la Santísima Virgen. ¿De acuerdo? Todos. Por eso es hija de su hijo. Porque aunque ella es hija es madre de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, también es hija de la segunda persona de la Santísima Trinidad, porque por la muerte de Cristo ella ha sido redimida. ¿De acuerdo? Ella fue redimida antes de la muerte de Cristo, pero ella fue en previsión de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Todos somos redimidos por los méritos de Cristo. Por nuestros propios méritos no podemos nada. Entonces, por eso decimos que María es hija de su hijo, porque ella fue redimida por Cristo. Cristo es el redentor universal. Es el único salvador y redentor. Por eso María también es salvada por Cristo al morir en la cruz, ¿de acuerdo? Entonces, por eso decimos que es hija del hijo.
Podemos decir que es hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo, que es una forma pues, poética de hablar. Y también como esto, hija de su Hijo, por eso no se entiende bien, ¿verdad? Como después también Jesús les va a reprochar a los judíos cuando le dicen, bueno, díganme entonces, cuando habla del profeta David, y un hijo, ¿verdad? Me regirá a mí. Entonces, ¿cómo que un hijo va a ser superior a David? Claro, porque es Jesús, que proviene de la cabeza de David, entonces va a ser superior a él. Y el nombre, a María le dicen el Emmanuel, ¿verdad? Que significa Dios con nosotros. Y a José le dicen el nombre de Jesús, que es Dios salva. ¿De acuerdo? Entonces, el Emmanuel significa el Dios con nosotros. Está hablando, no que va a ser el nombre oficial de Emmanuel. Hay gente que ahora se llama Emmanuel, que viene de ahí, sino que está haciendo referencia a la profecía, ¿verdad?, de Isaías, cuando dice, he aquí que una mujer, que una virgen concebirá y dará a luz un varón. ¿De acuerdo? Entonces, ese varón es Dios con nosotros. Le quedó a María muy claro que ese hijo no es un nombre nada más, es Dios con nosotros. Por eso el Emmanuel, Dios con nosotros. Y pues el nombre que tuvo Jesús es Jesús, Yeshua, o algo así semejante, ¿no? No sé pronunciar bien el hebreo, sería como Yeshua. Es Jesús, que es Dios salva, Dios salvador. Y pues eso, ¿qué vino a hacer Jesucristo? Pues a salvarnos del pecado y de la muerte. Bueno, no sé si respondí a esa pregunta bien de ese nombre. Jesús tiene ese nombre nuevo. María como tiene ese nombre nuevo, pero nadie la llama en el Nuevo Testamento Jejaritomen. Pero para Dios es la Quejaritomen. Para Dios Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios encarnado. Gracias, padre. Gracias a usted. Eh, Padre, buenas tardes. Muy buenas Yo me tardes. perdí, yo me perdí un poquito con algo que dijo sobre las dos águilas. María es subida al cielo. Ajá. O sea, yo entendí que la habían subido los ángeles, lo de las Sí, águilas bueno, no lo veo. esas dos alas se las dan en el Apocalipsis, dice que entonces le dieron dos alas grandes de águila, como de águila, ¿de acuerdo? Para subir. ¿No? Es una imagen de que María fue asunta al cielo, o sea, no sube ella, sino que se le da esa gracia de subir al cielo. Es una gracia por eso. O sea, no es que eso está en el Apocalipsis, ¿sí? Cuando aparece va a luchar contra María, el dragón, y Dios le da esas águilas, esas alas como de águila, para subir al cielo. ¿No? Pero hace referencia, si fue subida al cielo, obviamente, porque la ascensión es Jesús, Jesús que asciende, ¿no? Él. Y la asunción es que es asumida, es asunta, es elevada. María fue elevada también por esas águilas, esas dos alas que significan esa elevación de María. ¿De acuerdo? Es por eso. Voy a ver si lo encuentro. Ok, gracias. Gracias a usted. Padre, es un poco también que todavía no hay una posición de la iglesia sobre que María murió o que se durmió. Sí. Cuando el Papa Pío XII declaró el dogma, dice que al final de su vida terrena, María fue asunta al cielo. Dice al final de su vida terrena, no dice que murió o se durmió. Los orientales lo llaman la dormición de María, ¿sí? Los occidentales seguimos más bien a los padres occidentales que dicen que María, igual que Cristo murió, que no hubo corrupción de su cuerpo y fue elevada al cielo. Los orientales prefieren esa dormición de María, María que se durmió en Dios y pues fue elevada al cielo. Aunque tengo que decir que en los iconos orientales siempre aparece María, está el cuerpo de María, y está en el centro, además del cuerpo de María, hay al lado San Pedro y San Pablo, y un demonio ahí que está jalándole a San Pedro, como diciendo, y en el medio del icono está Jesús con una imagencita como de un bebé envuelto en fajas, que es el alma de María. ¿De acuerdo? Entonces, algunos padres de la Iglesia consideran que María murió igual que Cristo, ¿no? Y que después se volvió a unir su cuerpo y su alma y fue elevada al cielo.
Y otros padres santos, otros padres de la iglesia piensan que María durmió, ¿no? Y que, bueno, pues cuando despertó, pues ya. Y en la famosa leyenda de Santo Tomás dice que todos los apóstoles se juntaron para hacer el sepelio de María, y como Tomás llegó tarde, sí, llegaba tarde, pobre Tomás, quiso ver dónde habían enterrado a María, entonces abrieron el sepulcro y encontraron donde había estado María solo las flores que habían puesto, y ella no estaba. Entonces él miró al cielo y vio que estaba María subiendo al cielo y le dejó su cinturón. Y bueno, pues ahí, por ahí anda una de las reliquias, es el cinturón de María que dejó al apóstol. Entonces, esa es una leyenda, ¿verdad?, que aparece en un evangelio apócrifo por ahí. Entonces, bueno, pues es eso. María, desde siempre se ha pensado que María subió al cielo. Es tanto así, quiero meter otro tema quizá pues, cabroso, pero los musulmanes consideran que nosotros somos politeístas porque adoramos a Dios, a Jesucristo y a María. Y ellos consideran que María, por un lado, es virgen, por otro lado, que es santísima, o sea, es inmaculada, nunca la pudo tocar el demonio, y que está, o sea, es virgen, es inmaculada y que está en el cielo, en cuerpo y alma. ¿Por qué dicen esto los musulmanes? Porque aunque ellos siguen a un evangelio novita, ¿verdad?, que eran unos judíos, unos cristianos, pero judaizantes, que pensaban que Jesucristo era solo hombre, nada más. Bueno, el Mesías, pero nada más. Pero desde el siglo VI, en toda esa parte del imperio, del cristianismo, ya se consideraba a María inmaculada y asunta al cielo. Tanto es así que incluso los que no son de nuestra religión ya consideraban, ya veían eso. Ya era una cosa normal que los cristianos tuviéramos a María como esa Madre Inmaculada, Madre Virgen, Inmaculada y asunta. ¿De acuerdo? Para ahí también pues, poder cerrar un poco el tema. Milagros. Buenas tardes, padre. Muy buenas tardes. Bien, con respecto a la pregunta que le acababan de hacer, ¿no? En el caso cuando el Papa pidió, declara como dogma de la Asunción, deja esto como un apartado de simplemente si estaba viva o estaba muerta. Pero a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención y lo considero como un misterio, es la misión de Juan en resguardar eso. Porque Juan es el que deja, ¿no?, a su cargo a María, pero ¿qué misión tan grande tuvo Juan? Porque Juan, todo lo que escribió 3 cartas, escribió el Evangelio, que no escribió Juan, y sin embargo, él no entró mucho en esa parte, ¿no? Él resguardó con una protección tan maravillosa ese título tan magnánimo de mi discípulo amado, era una misión tan grande. Entonces, ahí hay muchísimo peso, digo yo, padre, no sé, dentro de mi, Claro, de mi sí, poco, sí. de lo poco que si pudiéramos Pues es que es decir de así. eso. Es así, San Juan lo dejó muy... Recuerden, San Juan, ¿de quién estaba hablando? De Cristo, constantemente. Pero si nosotros vemos un poco el Apocalipsis, vemos esa imagen de María, María en el cielo, María asunta, María que está en el cielo, ¿verdad? Y que está rodeada de estrellas y que ahí está. O sea, como que no dice nada, pero dice mucho. Deja una imagen, como que ahí te lo dejo, ¿no? Para que pues también las generaciones de los cristianos puedan profundizar. San Juan fue así, fue muy detallista, porque vea que en los evangelios sinópticos él no tocó nada de los sinópticos. Simplemente dijo cosas que los sinópticos no habían dicho. ¿Para qué? Para que nosotros nos quedara, ¿verdad?, todo lo que dijo Cristo. Y al final de su evangelio, ¿cómo termina? Y muchas otras cosas se podrían decir, que si yo las pondría por escrito, no habría libros en el mundo para llenarlas. Entonces, él sabía muchas cosas más. Nos dejó lo que Dios quiso que nos dejara. Porque eso es lo que nosotros nuestra fe cree. Dios nos puso a los escritores sagrados que nos dijeran lo que Él quería dejarnos. ¿Por qué? Solo Dios sabe. Que nos podía haber dado muchos datos. Uy, náguara.
Hasta los nombres de los Reyes Magos nos podía haber puesto, porque se lo sabía María, ¿verdad? Y nos podía haber puesto tantos datos y tantas cosas, pero Dios nos quiso dejar un evangelio así muy sencillito, ¿verdad? Para que, sin ahondar en datos, para ver la realidad del evangelio, porque cuanto más datos aporten, más cositas, más, me suena más a novela. Pero cuando es así tan natural y tan fresco, pues es el evangelio, es el evangelio. Ahí está, San Juan, tal cual. Y escribió esas cartas, pero, como digo, el Apocalipsis ahí está, el compendio, nos está hablando de María, sí. Ahí se la dejo, le dejo una imagen, pero como dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Qué maravilloso, ¿no? Ujú. Buenísimo. Gracias, padre. Gracias a usted. Bueno, si no hay más preguntas, padre. Pues si no hay más preguntas, damos por terminado esto y bueno, que Dios les bendiga. Y la Santísima Virgen les proteja en este mes de mayo. Amén. Muy bien. Pues en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga.